vamos a presentarle el tema de El dogma de la biología molecular, a cargo de los alumnos Emanuel Reyes, Isidro Nazaret, Roger Adolfo, Gerania Brigitte y Rita María. Como primer punto vamos a dar una introducción acerca de lo que es este tema. La vida tal como la conocemos, pues, está especificada por los genes que innumerables organismos tenemos y compartimos en este planeta. Cada organismo, pues, va a poseer un genoma que va a contener la información biológica necesaria, pues, para construir y mantener un ejemplo vivo de este organismo. Un ejemplo claro, pues, lo podemos ver en la figura 1, en donde tenemos a dos sujetos, uno del género masculino y otro del género femenino, que al unir sus genes, pues, van a procrear a un nuevo ser vivo y van a conservar lo que son material genético de cada uno. La mayoría de los genomas, incluido lo que es el genoma del humano y de todas las demás formas de vida celular, van a estar constituidos por lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pero también algunos virus van a tener lo que es el ARN, que es el ácido ribonucleico. Tanto el ADN como lo que es el ARN van a ser moléculas poliméricas que van a estar formadas por cadenas con subunidades monoméricas a la cual le vamos a llamar nucleótidos. El genoma humano es típico de los genomas de los animales y va a constar de dos partes distintas. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es una célula y de esa vamos a tener lo que es el genoma nuclear y también lo que es el genoma mitocondrial. En lo que es el genoma nuclear va a comprender aproximadamente de 3.2 por 10 a la 8 nucleótidos de lo que es el ADN, que van a estar divididos en 24 moléculas lineales. Lo que es el genoma mitocondrial es una molécula de ADN circular de 16.569 nucleótidos, cuyas múltiples copias pues, van a estar localizadas en la zona de generación de energía en los organelos llamados mitocondrias. El genoma mitocondrial humano va a contener tan solo 37 genes. La gran mayoría de las células van a ser diploides y por lo tanto tienen dos copias de cada autosoma, más dos cromosomas sexuales y vamos a encontrar lo que es el XX para las mujeres o el XY para los hombres. En total vamos a tener 46 cromosomas. Aquí podemos ver lo que es la expresión del genoma y nos dice que este va a ser lo que es un almacén de información biológica, pero para poder accesar a esta información se van a utilizar de algunas moléculas y enzimas pues para poder expresarlas. Van a participar en una compleja serie de reacciones bioquímicas a la cual le vamos a denominar expresión del genoma. Aquí tenemos un pequeño esquema en el cual nos especifica esto, que vamos a tener el genoma, se va a transcribir, se va a producir lo que es el transcriptoma, va a producir el proteoma. Posteriormente aquí tenemos lo que es ya una ejemplificación más detallada. Como primer producto inicial vamos a tener lo que es la transcriptoma. El segundo producto de la expresión del genoma es el proteoma. Y las proteínas que componen el proteoma son sintetizadas mediante lo que es la traducción. Continuando más acerca de lo que es el ADN, este fue descubierto en el año de 1869 por John Friedrich Miescher. Y una de las aportaciones que hizo él es de que las células vivas van a constar de dos cadenas de ADN que van a estar entrelazadas para formar lo que es una doble hélice, como lo podemos ver aquí en esta ilustración, que va a ser una cadena con doble hélice. Lo que es el ADN va a estar constituido por miles y millones de unidades de lo que son nucleótidos, y este va a ser un polímero de ADN que va a estar formado por tres componentes principales, lo que es un fosfato, un azúcar y lo que es una base. Dentro de las bases pues vamos a tener cuatro diferentes, que va a ser la adenina, la citosina, la guanina y la tiamina. Esos, dependiendo de la configuración en la que se encuentren, pues nos va a dar una cadena muy diferente. Posteriormente, los genes especifican productos funcionales, como son las proteínas. Lo que es el ADN, pues no simplemente va a ser una cadena larga, así aburrida, sino que va a tener pues un propósito. Y cada gen proporciona lo que son instrucciones para formar un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para desempeñar un trabajo en lo que es la célula. En muchos casos, pues este producto final va a ser una proteína. Como lo podemos ejemplificar aquí, tenemos lo que es la secuencia de unas proteínas que nos van a dar la pigmentación. Vamos a tener lo que es el gen de color que nos va a decir al momento de pasar todo el proceso, ya con la proteína van a ayudar a formar lo que son los pigmentos. Y así pues la flor va a poder tener lo que es el color. Posteriormente, se puede decir que la expresión de un gen codificante de una proteína va a pasar de lo que es el ADN al ARN y posteriormente a una proteína. Este flujo de información pues lo vamos a conocer como el dogma central de la biología molecular. Y pues aquí tenemos lo que es un resumen de esto. Entre los manejando pues pueden definir como lo que es el ácido ribonucleico, que va a ser una molécula similar a lo que es el ADN. A diferencia del ADN, el ARN va a ser una cadena sencilla.
También tenemos lo que son las subclases, lo que es el ARN mensajero, que es una cadena que va a ayudar a lo que es la información genética, que la va a llevar de un lugar a otro. También tenemos lo que es el ARN de transferencia, que es una pequeña molécula y esta va a ayudar a lo que es la síntesis de proteínas. También tenemos lo que son las proteínas, que es una clase importante de moléculas. Y pues una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a lo que es la secuencia de ADN del gen que lo codifica. También tenemos lo que es el DNA codificante. La secuencia de sus bases determina la secuencia de aminoácidos de una péptida, polipéptica. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o ARN que corresponde a un aminoácido específico. El código genético pues describe la relación entre lo que es la secuencia de las bases del ADN. Ahí tenemos a los a los cuatro que habíamos mencionado anteriormente. Y pues la secuencia corresponde a lo que es la proteína que codifica. A continuación pues le van a hablar más acerca de estos diferentes procesos. Bueno, el primer proceso que forma parte del dogma central de la biología molecular es la replicación. Esta es un proceso donde se sintetiza una nueva molécula de DNA de 2 hebras a partir de una molécula molde. Es la capacidad de formar copias de sí mismo. ¿Con qué objetivo? Con el de conservar la información genética. En un principio, las hebras de la doble hélice deben separarse y después, mediante la acción de una enzima, añadir nucleótidos o bases y siguiendo con la complementariedad de bases, adenina, timina, guanina y citosina, construir ADN a partir de estas 2 hebras molde. Ok, algunas características generales de la replicación. Principalmente, se sabe que la síntesis de las cadenas de ADN durante la replicación se lleva a cabo en dirección 5'3'. La síntesis de las cadenas de ADN durante la replicación se lleva a cabo en esta dirección, tanto en eucariotes como en procariotes. Solamente el carbono de la posición 3' de la pentosa posee un radical hidroxilo, o H libre, con el que puede formar un nuevo enlace fosfodiéster con otro nucleótido, para formar así la hebra creciente de ADN. Por esta razón, la cadena de ADN solo puede crecer en dirección 3'. Otras características generales de la replicación es que se caracteriza por ser semiconservadora, ya que en cada replicación una molécula de ADN recién sintetizada conserva una de las cadenas originales de las 2 cadenas que se separaron y otra que fue sintetizada de nuevo. Otra característica es que la replicación es bidireccional. ¿Esto qué es? Que la replicación del ADN en eucariotas es bidireccional, ya que a partir del sitio de origen se sintetizan las 2 cadenas en ambos sentidos, 5' a 3', con 2 puntos de crecimiento de las horquillas de replicación. Otra característica es que la replicación es antiparalela. Esto es que cada cadena tiene el extremo 5' enfrentado con el extremo 3' de la otra cadena. Por lo tanto, una de las 2 cadenas va a necesitar de una forma de fragmentos cortos que son denominados fragmentos de Okazaki para que se lleve a cabo la replicación. Bueno, las proteínas que participan en la replicación son las siguientes. Principalmente la helicasa. Esta se encarga de separar las hebras de ADN. La siguiente es la proteína de unión a cadena sencilla, RPA. Estas evitan la formación de los puentes de hidrógeno entre las cadenas que ya se han separado. Las siguientes son las topoisomerasas. Estas pueden cortar o formar enlaces fosfodiéster, ya sea de una de las hebras, si se utiliza la topoisomerasa 1, o en las 2, si se utiliza la topoisomerasa 2, que forman el ADN. Esto permite eliminar esa tensión que contorsiona la cadena doble de ADN. La primasa sintetiza pequeños fragmentos de ARN de entre 8 a 10 nucleótidos, que se llaman primers o cebadores. La RNasa H1 retira estos cebadores de ARN durante la síntesis de los fragmentos de Okazaki. Otras enzimas que participan en la replicación son la FEN1 y la RTH1. Estos remueven el ribonucleótido 5' del fragmento de Okazaki. Otra proteína importante es la ligasa. Esta cataliza la formación del enlace fosfodiéster entre los nucleótidos contiguos. Otra enzima es la telomerasa. Esta sintetiza una secuencia determinada de ADN que permite el alargamiento de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Otra proteína es la PCNA. Esta tiene una estructura toroide alrededor de la cadena de ADN que permite el libre desplazamiento de la ADN polimerasa. Y finalmente, la enzima más importante es la ADN polimerasa. Esta es capaz de sintetizar nuevas cadenas de ADN a partir de una hebra patrón o molde, utilizando las unidades estructurales
que ya sabemos que son los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y guanina. Bueno, la replicación se lleva a cabo en 3 fases. La primera es la fase de inicio. En esta, la helicasa se une a la cadena de ADN e hidroliza hidrógenos para que las cadenas se logren separar. La abertura de estas hélices genera una inestabilidad, lo cual se compensa con la unión de algunas proteínas llamadas estabilizadoras, que son las RPA que les comenté hace poco. Después, la ADN polimerasa necesita que la primasa sintetice un cebador, que será el que dará inicio a lo que es la elongación de la síntesis. A continuación, un video acerca de la fase de inicio. Ok, a continuación les voy a hablar acerca de la segunda fase, que es la fase de elongación. Este es el proceso por el cual la ADN polimerasa añade los nucleótidos uno por uno complementarios a la cadena molde, a medida que avanza la horquilla, ayudando siempre por la enzima PCNA. La función de esta enzima PCNA es mantener la ADN polimerasa en contacto con la cadena molde, con la finalidad de que la lea y sintetice la cadena complementaria. Una vez que está presente toda la maquinaria de inicio de la replicación, la horquilla avanza, aumentándose así la tensión por delante de la cadena para que la ADN polimerasa vaya sintetizando los nucleótidos. Para evitar que la tensión generada impida el avance de las horquillas, actúan las topoisomerasas, la 1 y la 2, las cuales cortarán los enlaces fosfodiéster de la doble hélice y las volverán a unir, lo que permitirá que la doble hélice vuelvan a desenrollarse. Y a continuación les voy a mostrar un video acerca de esta fase de elongación. Ok, finalmente, como parte de la replicación está la fase de terminación. Esta fase consiste en que la ADN polimerasa llega al extremo del fragmento de ADN y se produce entonces el desacoplamiento de todos los ribosomas, dando fin a lo que es la replicación. Pero uno de los pasos que son bases para la terminación de la replicación es el completar la síntesis de las cadenas retardadas y unir los fragmentos de Okazaki que fueron quedando, o sea, se unen los cebadores al resto de las bases que fueron sintetizadas por la ADN polimerasa, denominándose esta acción la maduración. Para que esta maduración suceda, existen un sistema de nucleasas, la FN1, RTH1 más la RNasa H1, que son los que se encargan de eliminar los cebadores de ARN. Por último, la ADN ligasa 1 sella la mella resultante uniendo los fragmentos 3' de la polimerasa del primer fragmento con el 5' de la polimerasa del segundo. La fase final, que culmina con la replicación del ADN, consiste en la replicación de los telómeros de las cadenas de ADN
En la replicación de los telómeros actúan las telomerasas, que son las últimas enzimas, que se unen por complementariedad de bases a los telómeros, que son las partes finales de, de estas cadenas, y sintetizan los extremos de los cromosomas, más allá de su tamaño, tomando como molde el ARN, la transcriptasa inversa. Bien, eso es todo por la fase de replicación. A continuación, un video de cómo termina el proceso de replicación. Bueno, yo les hablaré de lo que es la transcripción. Bueno, la transcripción es el proceso en el que la secuencia de un ADN de un gen se copia o se transcribe para hacer una molécula de ARN. Bueno, antes de darse la transcripción dice que la doble hélice de ADN se debe desenrollar cerca del gen del que se quiere transcribir. Esta región en especial donde se forma este tipo de, o que se abre principalmente, se le llama lo que es la burbuja de transcripción, la que le presentaré en la siguiente imagen. Bueno, como se puede ver, pues se abre la parte del ADN, se desenvuelve, abre ese tipo de regiones donde una enzima que se les mencionará más adelante, que es la ARN polimerasa, perdón, se encarga de hacer lo que es la transcripción como tal, en la cadena molde, haciendo una copia idéntica a la cadena codificante. Bueno, ¿qué es la ARN polimerasa? Dice que la ARN polimerasa son enzimas que transcriben el ADN en ARN mediante un molde de ADN. Como sabemos, el ADN molde en este caso se va de lo que es 3' a 5'. Entonces, este se construye una nueva molécula a partir del apareamiento de las bases. Bueno, existen 3 tipos de ARN polimerasa en todos los seres humanos o seres vivos, o las personas que son eucariontes, mejor dicho. Entonces, este tipo son 3. La principal es la 1, que está en el nucleolo, y su principal producto es el RNA. Existe también la RNA polimerasa tipo 2, que esa se encuentra principalmente en la cromatina y neoplasma, y su principal producto es el mRNA. Y existe también el tipo 3, que esas se encuentran en el nucleoplasma, y pues hace lo que son los RNA de transferencia y los RNA ribosomales 5S. Bueno, el proceso de la transcripción consta de 3 fases. El primero es la iniciación. Para comenzar la transcripción de un gen, dice que el ARN polimerasa se une al ADN a un gen en una región llamada promotor. Bueno, ¿qué es el promotor? Dice que prácticamente el promotor es como si fuera, bueno, no es como, es como un indicador en donde este ARN polimerasa se va a empezar a hacer su transcripción. O sea que no puede hacerlo en cualquier lado de la cadena de ADN donde quiera, sino simplemente él indica en dónde empieza, y entonces a partir de ahí de ese empieza a hacer la que son la transición en la cadena molde, que es de 3' 5'. Un promotor se contiene secuencias de ADN que le permiten a la RN polimerasa, a sus proteínas auxiliares unirse a ADN. Dice que para eso primero se tiene que formar lo que es la burbuja de transcripción, pero en este proceso de la iniciación hay un paso implícito que pues nos he mencionado, que es la degradación de los enlaces fosfodiéster y la degradación del enlace peptídico que une a ambas cadenas de ADN, que son alfa y beta plegadas. Entonces, para eso, primero existe ese tipo de degradación, entonces, después de eso, se hace la burbuja de transcripción. De elogación, como mencionaban también en el proceso anterior, de elogación, pues simplemente es lo que es el alargamiento de lo que es la hebra de ARN, y este se alarga a partir de nuevos nucleótidos, pero esto, pues, literalmente la ARN polimerasa camina sobre lo que es la hebra molde de 3' a 5', y correspondiente haciendo una copia idéntica a lo que es la cadena sentido, la cadena codificante, con una excepción. Como se puede ver aquí, la excepción sería de que, pues como sabemos, ARN no contiene lo que es timina. En cambio de eso, pues lo que hace es poner un uracilo en lugar de una timina. Esa es la diferencia en este caso, del ARN con el ADN. Bueno, después de este proceso viene lo que es la terminación de la transcripción.
La ARN polimerasa dice que se irá transcribiendo hasta que encuentre un stop, una señal de que se pare o hasta donde deba determinar la cadena. Si, es decir, que este tipo de ARN polimerasa pues no tiene mando propio, sino tiene que ser mandado a partir de otra secuencia o de otra enzima para marcar su alto y la finalización de la transcripción. A continuación les dejo con mi compañera. Ahora bien, mi compañero quedó hasta la fase en donde ya se encuentra un RNA mensajero. Y de ahí es donde vamos a tomar nosotros la siguiente fase de este flujo de información, en el que se va a llamar traducción. La traducción puede ser entendido como un medio de transferencia de información, ya que va a implicar la decodificación del mensaje que trae ese ARN mensajero para usar su información y así construir una cadena polipeptídica o una cadena de aminoácidos que finalmente se convertirá en una proteína. Es importante recordar algo sobre el código genético, muchas veces, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, sin embargo, es importante recordarlo, ya que este nos da el marco de lectura para decodificar la información de los codones. Recordamos que los codones están compuestos por un grupo de 3 nucleótidos consecutivos en el RNA mensajero, y estos son específicos para la lectura de un aminoácido en específico. Recordemos que existen 20 aminoácidos, los cuales se van a clasificar en esenciales y no esenciales, y de aquí es importante retomar el codón de iniciación, que es el codón que podemos ver representado en verde, el AUG, el cual va a codificar para metionina, y los 3 codones de paro o codones stop, que podemos verlo en esta imagen en color rojo. Y bien, como les decía, este proceso es un proceso finalmente de síntesis de proteínas mediante una unión covalente de aminoácidos según el orden establecido por la secuencia del RNA mensajero, que podemos ver en esta imagen, utilizando como medio al RNA de transferencia, que es otra molécula que entra en juego para este proceso de traducción. Ahora bien, la traducción se va a llevar a cabo en el citoplasma, ya que el ARN mensajero tiene que salir del núcleo, atravesar la barrera del núcleo y finalmente llegar al citoplasma, en donde se va a realizar todo este proceso. Y bien, nos encontramos en esta fase del dogma central de la biología molecular, que es de ARN mensajero hacia proteína, y este va a depender de muchos factores y de ciertas moléculas adaptadoras que van a reconocer y unir el codón en un sitio y en otro sitio de su superficie al aminoácido. ¿En qué consisten estas moléculas adaptadoras? Pues consisten en un grupo de moléculas pequeñas de RNA conocidos como RNA de transferencia. Estas moléculas van a estar constituidas por 80 aminoácidos de longitud aproximadamente, y cada molécula de RNA de transferencia tiene una finalidad, un propósito, el cual va a ser cargar o unir bien el aminoácido apropiado de entre los 20 posibles que ya habíamos mencionado. Y este reconocimiento se va a dar gracias a una enzima llamada aminoacil tRNA sintetasas, las cuales van a ser muy importantes para que estos RNA de transferencias puedan cargarse con su aminoácido correspondiente. Esta enzima lo que va a permitir es acoplar covalentemente a cada aminoácido con su grupo apropiado de moléculas. Por lo tanto, existen 20 sintetasas diferentes, es decir, una sintetasa por cada aminoácido. Es importante mencionar que para este proceso de traducción se necesitan de al menos más de 5 moléculas que van a ser las macromoléculas que participan. Está el RNA de transferencia, que va a ser especial para la iniciación y la traducción de la información genética. Y también van a participar los ribosomas, el ARN mensajero y ciertos factores proteicos de iniciación, de elongación y determinación de la síntesis. Recordando un poco la estructura del RNA de transferencia, podemos ver en esta imagen cómo está constituido o cuál es la estructura de esta molécula. Podemos ver en la parte superior, en donde está el extremo 3', este va a ser el lugar de unión al aminoácido y por lo tanto va a contener siempre la secuencia de ACC. Este va a ser el sitio de unión en donde el RNA de transferencia se va a cargar directamente con su aminoácido correspondiente. También podemos ver la asa D, o también llamado lazo D, esto por su nombre dihidrouracilo. Este va a ser el lugar de unión al aminoacil RNA T sintetasa,
que es la enzima encargada de unir un aminoácido a su RNA de transferencia correspondiente. Por el otro lado vemos a el ASA-T. El ASA-T es el lugar de enlace que va a tener con el ribosoma. En ese sitio se va a llevar el enlace al ribosoma. Y en la parte inferior podemos ver marcado la zona del anticodón. Este va a ser el lugar de reconocimiento de los codones del ARN mensajero. Y bien, la fase de la traducción se puede ver esquematizado en 4 fases. La fase previa, la iniciación, la elongación y la terminación. Empezamos a explicar la fase previa. En este paso de la traducción se va a activar a cada aminoácido en forma de aminoácido tRNA. Es decir, deben de ser activados antes de que pasen a unirse a la cadena de polipéptidos. Y a su vez, se va a dar en un proceso de 2 reacciones. La primera reacción es reacción de activación de aminoácido, en la cual el aminoácido en conjunto o a través de la enzima aminoacil tRNA sintetasa y también usando ATP se van a unir para así activar el aminoácido y tener como resultado una aminoacil AMP enzima. Este es el esquema general. Podemos ver al aminoácido que está uniéndose con esta aminoacil tRNA sintetasa usando ATP y vemos cómo se va dando esta reacción. Podemos notar que esta reacción es exergónica. Bien, ahora en la segunda reacción es la reacción de unión con el RNA de transferencia, es decir, ya es la activación del aminoácido. En este paso ya tenemos al aminoacil AMP enzima y el grupo aminoácido se va a transferir desde el intermedio hacia el RNA de transferencia y teniendo ya así un aminoacil tRNA. A continuación, vemos la reacción total de activación. Este esquema está mucho mejor, bueno, más claro de entender, ya que tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo del aminoácido triptofano, lo podemos ubicar, el cual se va a unir con el RNA de transferencia específico para este aminoácido, pero lo va a hacer mediante la enzima aminoacil tRNA sintetasa, que va a ser específico para triptofano, la cual en este caso se va a llamar triptofanil tRNA sintetasa, que es lo que está representado como una especie de burbuja en color verde. Bien, entonces ahí es donde entra en juego también el ATP y lo que va a provocar o va a promover también la unión del aminoácido con su RNA de transferencia. Por lo que finalmente podemos ver cómo este aminoácido ya está unido mediante un enlace de alta energía a su RNA de transferencia para que finalmente pueda dar lectura o pueda reconocer a su triplete en la cadena del RNA mensajero. Y bien, ahora pasamos con la fase de iniciación. En esta fase es importante recordar la estructura del ribosoma, ya que se podría decir que es una maquinaria importantísima en la síntesis de la proteína, ya que es el sitio donde se va a realizar toda esta lectura o decodificación. Recordamos que cada ribosoma tiene un sitio de unión para el RNA mensajero y 3 sitios de unión para el RNA de transferencia. Vemos que el ribosoma está constituido por 2 subunidades, la mayor y la menor. En el caso de la menor, podemos ubicar que aquí existe un sitio de unión al ARN mensajero, es donde se hace ese ensamble. Y en la subunidad ribosómica mayor podemos ver los sitios que están representados como EPA. En este caso, el sitio A es el sitio de carga o es el sitio de entrada del RNA de transferencia. El sitio P es el sitio peptidil tRNA. Y el sitio E es el sitio de salida, por su palabra en inglés, exit. Y bien, en esta fase de iniciación, pues como veíamos, se requiere primeramente de un RNA de transferencia, que siempre lleva el aminoácido metionina, es el que mencionábamos, que era el iniciador, que era el RNA cargado con metionina, es el iniciador. Por lo tanto, todas las proteínas recién sintetizadas pues van a tener una metionina como primer aminoácido en su extremo M-terminal. Si seguimos aquí el esquema, vamos a poder entender cómo es que se realiza este proceso. En este caso, el ribosoma se va a encontrar o se debe encontrar disociado en sus 2 subunidades, es decir, las 2 subunidades no se van a encontrar unidas, sino que se van a encontrar separadas gracias a algunos factores como la E y F3, que es lo que va a permitir que se disocien estas subunidades ribosomales. Y enseguida va a haber una formación de un complejo de preiniciación,
donde el RNA de transferencia, en conjunto con algunos factores de iniciación de la traducción, se van a unir al sitio P, que es el que vemos que es como la segunda entrada que se puede ver aquí en la imagen de la figura en verde, que se encuentra en la subunidad menor. Y la subunidad menor, si seguimos la flecha, se va a mover o va a avanzar en dirección 5' a 3' a lo largo de toda la cadena de este RNA mensajero, buscando el primer triplete de AUG para codificar metionina. Entonces, cuando finalmente lo encuentra, pues varios factores de iniciación se van a disociar para permitir que la subunidad mayor se ensamble y así completar un ribosoma. Cuando el RNA de transferencia iniciador se haya unido a este sitio P, la síntesis de proteína está lista para comenzar agregándose así el siguiente aminoácido, que es lo que va a dar pauta para que se inicie la elongación de esta cadena, ya que ya vamos a tener al aminoácido al primero, a la metionina. Ahora bien, pasamos a la fase de elongación. La fase de elongación puede verse como un ciclo de 3 etapas. Sin embargo, al ser un ciclo, pues va a ser repetitivo hasta que se encuentre un mensaje que va a ser el codón stop, ¿no? Y bien, si nos ubicamos igual en el esquema, nos vemos en la etapa 1, en la imagen de etapa 1. En este caso, una molécula de aminoácido tRNA se une a un sitio A que va a estar libre en el ribosoma, porque recordamos que en la fase anterior nos quedamos en el sitio P. Entonces, en este caso, la ubicación de este nuevo aminoácido tRNA en el sitio del ribosoma va a permitir que se transporte el siguiente aminoácido de la cadena por la formación de apareamientos de bases con el codón que continúa en el RNA mensajero expuesto en ese sitio A. Esta fase de elongación se va a llevar gracias a algunos factores de elongación llamados EF1A y EFX, por sus siglas en inglés, Elongation Factor. Ahora nos ubicamos en la etapa 2. Aquí es cuando nuevamente hay una nueva formación de otro enlace peptídico y se va a formar gracias al ataque nucleofílico del aminoácido que ya se tradujo con se va a unir al carboxilo del aminoácido que se va a unir. En este caso sería de la representación del círculo 3 con la representación del círculo 4. Y bien, esta reacción va a ser catalizada por la enzima peptidiltransferasa que forma parte implícita de los ribosomas. Y pasando a la fase 3, el RNA mensajero se mueve a una distancia de 3 nucleótidos a lo largo del RNA mensajero en dirección 5 a 3' y la subunidad menor se va a desplazar exactamente 3 nucleótidos a lo largo de esta molécula de RNA mensajero, llevándola así a su posición original respecto de la subunidad mayor, y el RNA de transferencia que ocupa el sitio E, pues se va a disociar. De forma que el primer RNA de transferencia de iniciación quede en el lugar de salida y el RNA de transferencia que viene pues quede en el lugar P y el lugar A quede nuevamente vacío para dar entrada a otro RNA de transferencia cargado. Y es así como se va a seguir elongando hasta pasar o encontrar el mensaje de terminación, que es la siguiente fase, la fase de terminación. En este esquema o en esta fase de terminación podríamos decir que es el final del mensaje de la codificación de una proteína, porque está indicado por la presencia de estos 3 codones de terminación que veíamos en el código genético. Estos, al no ser reconocidos por un RNA de transferencia, no van a especificar un aminoácido, sino que van a indicar al ribosoma la terminación de esta traducción, y se lleva a cabo a través de factores de liberación que se unen a cualquier codón de terminación que alcance el sitio A en el ribosoma, y esta unión altera la actividad de la peptidiltransferasa ribosómica, haciendo que catalice el agregado de una molécula de agua en lugar de un aminoácido. Entonces, al peptidil RNA de transferencia, en este caso la reacción se libera el extremo carboxilo de la cadena polipeptídica de su unión a una molécula de RNA de transferencia. Y por lo tanto el RNA de transferencia no cargado sale del ribosoma y se separan las 2 subunidades ribosómicas, liberando así el RNA mensajero, ya que se unen nuevamente los factores de iniciación. Ahora bien, todo el proceso que aquí se describió es únicamente cómo funciona la síntesis en un solo ribosoma. Sin embargo, las proteínas no son traducidas únicamente por uno, sino entran en juego varios, y a esta estructura
se le va a llamar polirribosomas. Suelen hallarse en esta forma, también denominado polisomas, que van a ser grandes ensambles citoplasmáticos constituidos por varios ribosomas que se distribuyen a una distancia de 80 nucleótidos a lo largo de toda esta cadena de RNA mensajero. En esta imagen, en la imagen del inciso B, se puede ver una representación un tanto más real, ya que esta es la micrografía electrónica de un polirribosoma de una célula eucariota. Ahora bien, finalmente vamos a representar un pequeño video en donde se representa de manera gráfica esta fase de traducción. Podemos ver que en un principio, bueno, nos estamos ubicando en el citoplasma, ya no en el núcleo. Vemos cómo el RNA mensajero, la cadena de RNA mensajero se va a unir al ribosoma, como mencionábamos en la subunidad menor en un principio, hasta que se dé el ensamble de las dos subunidades. Y aquí vemos cómo los RNA de transferencia van a empezar a traducir ese mensaje usando el lenguaje de los codones o tripletes. Y si nos damos cuenta, cada RNA de transferencia ya viene previamente cargado con su aminoácido, que era lo que mencionábamos. Finalmente, al encontrar un mensaje de terminación, estas subunidades se disocian nuevamente. Continuaremos hablando de los inhibidores de la síntesis de proteína procarionte son utilizados como antibióticos. La capacidad para traducir con precisión el ARN mensajero en proteína es una característica de toda la vida sobre la Tierra. El ribosoma y otras moléculas que llevan a cabo esta enorme tarea son muy similares entre los organismos. Esta diferencia forma la base de uno de los adelantos más importantes, que son los antibióticos. Los antibióticos más efectivos son compuestos que actúan mediante la inhibición bacteriana, pero no de la síntesis proteica eucarionte. Algunas de estas drogas aprovechan las pequeñas diferencias estructurales y funcionales entre los ribosomas bacteriano y eucarionte de tal modo que afectan preferentemente la síntesis proteica bacteriana. Se puede administrar dosis elevadas sin que ocasionen toxicidad en el organismo humano. Como los diferentes antibióticos se unen a distintas regiones del ribosoma bacteriano, frecuentemente inhiben las distintas etapas del proceso de síntesis. Algunos de los antibióticos más comunes son la tetraciclina, la streptomicina, el cloranfenicol, la eritromicina y la rifamicina. Algunos de los antibióticos más comunes fueron aislados por primera vez a partir de los hongos. Los hongos han desarrollado a lo largo del tiempo toxinas potentes que matan bacterias, pero son inocuas a estas. La degradación proteica. Después de que la proteína se libera del ribosoma, es sometida a diversos controles por la célula. El número de copias de una proteína en una célula depende no solo de cómo se generan nuevos individuos, sino de cuánto tiempo sobreviven. Es decir, que la degradación de la proteína en sus aminoácidos constituye de este modo de regular la cantidad de proteína dada en determinado momento. La vida media de las proteínas varía enormemente. Un ejemplo sería las proteínas estructurales de los huesos o músculos, que estas pueden llegar a durar meses o incluso años, a comparación de las enzimas metabólicas, la mitosis y el ciclo del crecimiento, que estas pueden durar días, horas o pocos segundos. La proteólisis es la degradación de una proteína, ya sea mediante enzimas específicas llamadas proteasas o por medio de digestión intramolecular. Las células tienen vías especializadas para degradar enzimáticamente a las proteínas en sus aminoácidos constituyentes, el cual se llama proteólisis. Las enzimas que degradan proteínas acortan primero los péptidos y finalmente llevándolos a sus aminoácidos constituyentes. Esto se conoce como proteasas.
Una función de la vía proteolítica es degradar rápidamente aquellas proteínas cuya vida media deben ser acortadas. Reconocer y eliminar a las proteínas que estaban dañadas o plegadas erróneamente. Y pues un ejemplo de esto puede ser los procesos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer y la de Huntington. La mayor parte de las proteínas dañadas son destruidas en el citosol, que esta es una vía importante de degradación de las proteínas. También se lleva a cabo en otros compartimientos de la célula eucarionte, como son los lisosomas. Parte de las proteínas degradadas en el citosol de las células eucariotes es distribuida a grandes complejos de enzimas proteolíticas denominadas proteasas. El ARN y los orígenes de la vida. La capacidad de reacciones catalíticas que conduzcan en enormes formas directas o indirectas a la producción de más células iguales a sí misma. Los catalizadores con esta propiedad especial de autopromoverse, una vez que se originan por azar, se empiezan a reproducir a sí mismos y por lo tanto desviarían materia prima de la producción a otras sustancias. De este modo se puede imaginar el desarrollo gradual en un sistema químico cada vez más complejo de monómeros a polímeros orgánicos. El sistema autocatalítico. Este tendrá muchas de las propiedades que consideramos como características de la materia viva. El sistema contendría una gran selección de moléculas que interactúan, al igual se reproducen a sí mismos y competirían con otros sistemas dependientes de la misma materia prima. Si es privado de su materia prima o se mantiene a una temperatura que altera el equilibrio de las velocidades de las reacciones, este puede decaer en su equilibrio químico y moriría. El RNA puede almacenar información y catalizar reacciones químicas. El apareamiento de las bases complementarias permite que un polinucleótido actúe como un molde para la formación de otro, lo cual nos permite que sea duplicado el polinucleótido original. Este mecanismo es complementario de los moldes, se sitúa en el centro de la replicación y la transcripción del DNA en las células actuales. Por lo tanto, una sola cadena de RNA o DNA puede especificar la secuencia de un polinucleótido complementario. A su vez, este puede especificar la secuencia de la molécula original. La síntesis eficiente de polinucleótidos por tales mecanismos de complementación del molde también requiere una catálisis o catalizadores para promover la reacción de la polimeración. Sin catálisis, la formación de los polímeros es demasiado lenta y propensa a errores e ineficiencias. Basta. Bueno, Brigitte. Ahora bien, solamente para recalcar que este tema que nos tocó acerca del dogma central de la biología molecular ha sufrido algunas modificaciones o actualizaciones, ya que han habido diversos descubrimientos en el área molecular. Y la primera propuesta o la propuesta inicial fue por Crick en 1970, que era la que veíamos al principio, en el cual el flujo de información venía de ADN y pasaba por el proceso de replicación, transcripción, a ARN y de ARN a proteína en el proceso de traducción. Sin embargo, en las modificaciones posteriores
este proceso ya no es unidireccional, sino que también puede verse de forma bidireccional. Por ejemplo, ciertos virus, como el de la inmunodeficiencia humana, guardan su información genética en forma de ARN y la duplicación la duplican utilizando ADN con la ayuda de enzimas denominadas transcriptasas reversas. Y cuando estos agentes se introducen en una célula huésped, convierten su ARN de cadena simple en ADN de cadena doble. Y así este segmento se inserta en el genoma del humano. Por lo tanto, el ADN modificado es transcripto por enzimas celulares y luego es traducido. Y las proteínas generadas junto con el ARN viral se ensamblan y forman una nueva partícula viral capaz de infectar a una nueva célula. Por lo tanto, el descubrimiento de estas enzimas capaces de sintetizar ADN a partir de ARN, pues condujo a cuestionar este dogma central eh, y pues postulando así la bidireccionalidad de este proceso, como el que se muestra en la imagen.